Los, los martes platica con nosotros de temas de mercadotecnia María Ángel Ceballos. Ella es la directora comercial de Imagen Televisión Puebla y es mercadóloga de corazón. Y el tema de hoy muy interesante, cuando en una negociación evitas hablar del tema del dinero, de cuánto cuesta algo. ¿Cómo estás, María Ángel? Gusto Muy bien, saludarte. Juan, muy buenos días, buen martes. Pues sí, efectivamente, el tema de todos o mucha gente le tiene miedo. ¿Y qué es lo que esto provoca? Pues cuestionarnos de lo que sucede en todo el proceso, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que vamos y nos esforzamos, llegamos al final de la negociación y pues que siempre no te puedo pagar, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues justamente por eso hablamos del miedo que tenemos a hablar del dinero. ¿Y pues por qué hacemos esto? Pues porque se considera poco amable comenzar con la parte ruda de la conversación, ¿no? Creemos que primero tenemos que comenzar con, pues, ablandecer o hacerle a la gente mucho más fácil de llevar la negociación. Amable. Y entonces creemos que hablar de dinero es rudo. Ujú. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que llega una señorita a una tienda departamental y dice, necesito un vestido para una fiesta y bueno, necesito verme espectacular. ¿Qué pasa con la señorita de piso que lo atiende? Pues lo primero que hace es qué talla, qué colores, qué estilo, cómo podemos hacérselo llegar. Y entonces esa señorita pues le lleva 10, 15 vestidos para que se pruebe y al final pues termina con 3 opciones. Y cuando termina con 3 opciones, pues entonces la persona empieza a decidir de la compra o no. Y ahorita voy a continuar con la historia de cómo es que esto nos puede ayudar a que no hagamos ese retrabajo como el que está haciendo la señorita y dar todo el proceso antes de preguntar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros confundimos entre la parte personal de hablar del dinero y la parte de los negocios. No andamos por la vida diciendo cuánto ganamos, cuánto nos costó nuestro coche, nuestra casa, o por lo menos no la mayoría de las personas, porque lo sentimos que no entra de una parte de educación. Pero cuando eso lo transpolamos al tema de los negocios, lo que sucede es que evitamos hablar del tema. Y entonces es cuando tenemos que romper ese medio y decir, no tiene nada de malo hablar de dinero, no tiene nada de malo decir que queremos hacer negocios. ¿Por qué lo tratamos de hacer como una conversación personal cuando está totalmente alejado de eso? Entonces, ¿cómo logramos hablar de manera cómoda acerca del dinero? Y pues aquí puse una frase que está en inglés, pero que definitivamente es muy cierta. Those that don't talk about money, don't make it. Es decir, aquellos que no hablan de dinero no lo hacen. ¿Por qué? Porque si esta señorita que yo ponía en el ejemplo, lo primero que le hubiera preguntado a la clienta es, ¿qué presupuesto tiene para el Claro, vestido? Entonces se hubiera evitado dar 10 vueltas en buscar tallas, colores, estilos. claro. Porque cuando la clienta dice, oye, estos 3 me gustaron, pero no los puedo pagar, pues tanto la clienta como la vendedora pierden el tiempo y se dan cuenta que a lo mejor no era ni la tienda departamental, ni el presupuesto que ella estaba buscando para un estilo como el que al final decidió tener. Y entonces hay una insatisfacción completa. Entonces, les decía, no tiene nada de malo hablar con el cliente acerca de querer hacer negocios y por hacer este tipo de planteamientos con los clientes es que a veces se hacen atrás en la contratación. Pero ¿qué pasa con ello? Vamos a estar mejor. Porque si iniciamos la negociación hablando de dinero, ambas partes vamos a salir ganando. Claro, es decir, es una responsabilidad, entiendo yo, de las dos partes. Tú como Exactamente, cliente llegas y dices, mi presupuesto es de tanto. Pues exacto. entonces el otro se enfoca en ese presupuesto, se mueve en una banda muy, muy, muy clara. O el Exacto. otro preguntar, ¿cuánto es tu presupuesto? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero insisto, tenemos miedo a hablarle porque creemos que es como de mala educación y Sí, mucho claro. más como en la cultura mexicana. Sí, Entonces, claro. ¿cómo nos podemos sentir cómodos hablando del dinero? Podemos hacer ciertas preguntas inteligentes al principio para que también la gente sepa que pues nosotros estamos desde el principio planteando cuáles son esos términos, como bien dices en la negociación. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos planteamientos? Por ejemplo, estoy preocupado de saber si ustedes como empresa pueden asumir nuestro servicio o nuestro producto. ¿Por qué? Porque está alrededor de tanto. Y entonces le sueltas una cantidad mínima que tú sepas que ellos tienen que pagar. Y entonces el cliente, tú verás su reacción inmediata. ¿Qué pasa con eso? Te evitas las objeciones posteriores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando una objeción
el tramo que hay entre las necesidades del cliente, el que lo está ofertando y lo que podemos pagar, ¿no? Y entonces, cuando nosotros lo hacemos desde un principio, ¿qué pasa? Exudamos confianza sobre el tema del dinero y eso hace que exudemos confianza sobre los resultados. Cuando desde un principio nosotros planteamos cuánto costamos, el cliente sabe que si nos va a pagar, tiene que recibir resultados. Esos resultados acorde a ese costo y que él está dispuesto a pagar. Si nosotros lo hacemos con miedo, entonces es como si nosotros dudáramos de nuestros resultados, Juan Carlos. Sí, es como si vas a desarrollar la prueba de manejo de un vehículo que de antemano no sabes pagar y te traen 10 carros y los pruebas los 10, no, pero no me alcanza porque mi presupuesto, hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Exactamente. No juguemos y hablemos de dinero. Hay que perderle el miedo.